Bien, pueden tomar asiento, pastor. Gracias. Bueno, los niños pueden ir pasando a su tiempo. Si alguien tiene calor y hace falta abrir una ventana, no hay ningún problema, ya están apagados los aires. Solo que a veces uno llega en la mañana, está muy frío acá adentro, entonces se prende así. Sabíamos que hoy día iba a ser un poquito más extendido, pero era necesario tener este tiempo. Era necesario pasar por Samaria, ¿no? Gracias a los hermanos que hicieron todo el curso. Alguno dirá, oye, hay otros hermanos, mire, tal vez usted no sabe, pero el año antepasado nosotros tomamos un curso de hermenéutica, todos los que estamos enseñando en la iglesia, y fuimos llevando un curso para ir unificando. La hermenéutica es la forma de interpretar la Escritura. ¿Cómo interpretamos la Escritura? ¿Cómo explicamos la Escritura? ¿Cómo sacamos una buena interpretación para una buena aplicación? Y hay varios hermanos que tomaron este curso. La verdad que si usted busca cursos por YouTube, hay un montón. Pero la verdad que hay muchos muy cortitos, muy resumidos o mucha repetición de otros. Y cuesta que te hagan hacer ejercicios. Y acá la parte más hermosa que tenía esto era que todo lo que ellos iban estudiando se podía practicar. ¿Y cuál es el sentido del estudio bíblico? Cuando estudiamos la palabra de Dios, es escucho lo que dice la palabra de Dios y soy santificado. Me parezco más a Cristo. Debe haber un cambio. Así que ánimo, mis hermanos. Gracias por haber tomado el curso, gracias por crecer y también porque ustedes van a poder enseñar a otros en un estudio bíblico, en un discipulado, en una consejería bíblica. Uy, alerta de spoiler. Vamos a ir preparando nuestro curso de consejería bíblica. Así que prepárese. Bueno, vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Marcos capítulo 5. Pero antes quiero remarcar algo, mis hermanos queridos. Primero, somos muy bendecidos del Señor por estar sirviendo acá en la iglesia. Quiero con profunda gratitud y amor decir gracias, hermanos, por preocuparse por nosotros, por acompañarnos este tiempo que falleció mi suegra, por apoyar a mi esposa, apoyarnos a nosotros como familia. No fue nada fácil y ha involucrado un montón de situaciones, gastos, cambios, viajes y todo lo que implica en estos momentos. Pero de verdad, amados hermanos, gracias. No lo damos por hecho, lo agradecemos totalmente a todos los que han sido parte, los que preguntan, los que se siguen preocupando y los que nos apoyan en todo. Así que gracias, mis amados hermanos. Muchas gracias, querida iglesia, y como dije la vez pasada, gracias al liderazgo que Dios nos ha dado, confiamos en ustedes y agradecemos. Bueno, Marcos capítulo 5, dice ahí el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Quiero pedirle que hoy, cuando estemos leyendo estos versículos, preste mucha atención a los versículos, cómo el escritor va dando detalles de el Señor Jesucristo y su obrar, su manera de obrar, y cómo las personas viven situaciones difíciles. Dice ahí la palabra de Dios: fue pues con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto,
porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Acá tenemos al Señor Jesucristo otra vez narrado a través de los ojos de Pedro. Y Marcos va dejando escrito cómo obra el Señor Jesucristo. ¿Cómo son esos encuentros que Él tiene? Recuerda que el capítulo 4 terminaba diciendo después de la tempestad, ellos se preguntan después que el Señor Jesús en el medio del mar dice al mar, calla, enmudece. Y se hace un milagro. Y ellos preguntan, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y llegan ahí a la orilla de Gadara y tiene el encuentro el Señor Jesús con el endemoniado. Vamos a ver más encuentros, no solamente el endemoniado, ahora va a estar el encuentro con Jairo y con la mujer con flujo de sangre. Los encuentros del Señor Jesús con personas. Este endemoniado era un hombre que vivía en los sepulcros, vivía en oscuridad. Le ponían cadenas, esclavizado por su pecado. Se hacía heridas en su cuerpo, se flagelaba, dominado por los demonios. Y el Señor Jesucristo llega, lo libera, lo sana, lo perdona, lo salva, lo restaura. El Señor Jesucristo hace obras completas. Cada vez que escuches de un milagro que tienes que hacer, que tienes que llevar, que tienes que, no lo creas, es mentira. Dios no está ahí. El Señor Jesucristo no está en ese lugar. Venga y el Señor, mira, me tapó 2 muelas. Mi Señor no obra así. Mi Señor no obra así. Hace obras completas. Venga, porque acá le damos el Espíritu, porción del Espíritu para ustedes y para ustedes y para ustedes. Dios no obra así. La Biblia dice que el que me envió no da el Espíritu por medida. Y lo bíblico es que el Espíritu Santo controla mi vida, no que yo lo controlo y lo reparto. No crea, acá tiene el formato bíblico, así es como el Señor obra. El Señor Jesús tiene el control sobre todos los demonios. Es el Señor, es el Dios soberano al control de todo lo que sucede. Y Él manda y sucede. Y termina el pasaje diciendo que el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y le ruega al Señor, Señor, déjame quedarme contigo. Y Cristo le dice, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y ese pasaje me encanta. Y cómo ha tenido de ti misericordia. Queridos hermanos, podemos pensar esta mañana, yo no soy como el endemoniado, no he tenido contacto con los demonios, no tengo ni un tatuaje, ni una herida. Jamás pasé cosas difíciles. Querido hermano, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Y el libro de Efesios lo relata así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El día que pensamos que éramos mejor, que no éramos tan pecadores, que Dios como que dio un poquito de su gracia por nosotros, no tanto, cometemos un error. No entendemos lo que fue la salvación por nuestras vidas. Y dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. La misma misericordia que se extendió para el endemoniado, se extendió para usted y para mí.
La misma, querido hermano. ¿Y por qué? Por gracia, termina diciendo el pasaje. Solo por gracia. Nadie lo merecía. Y el Señor Jesucristo sigue con los encuentros. Y vamos a ver cómo Cristo llega ahora a las personas que no tienen esperanza. ¿Cómo obra Cristo cuando no hay esperanza? El caso del endemoniado, imagínense, en los sepulcros, solo, atado con cadena, feroz, violento. ¿Cómo obró Cristo en esa vida? ¿Cómo obra ahora en una mujer que tiene un flujo de sangre que no puede parar por 12 años? ¿Y cómo va a obrar con un padre que le dice, mi hija se está muriendo? ¿Obra Cristo cuando no hay esperanza? ¿Cómo obra Cristo? Vamos a ver a través de los ojos de Marco cómo obra Cristo. Querido Dios, queremos pedirle que obre en nuestras vidas. Señor, este pasaje va a reflejar la sencillez, la claridad de cómo seres humanos, personas, hombres y mujeres, viven sin esperanza. Cuánto dolor, cuánta dificultad sufren. ¿Y cómo obra usted, Señor, cuando no hay esperanza? Señor, obra en nuestra vida y queremos pedirle en este tiempo oír su palabra, entenderla, pero para hacer un cambio, para aplicarla a nuestra vida. En su nombre oramos. Amén. El pasaje comienza diciendo ahí que él pasó otra vez. O sea, fue hasta Gadara y después volvió. ¿A dónde? A Capernaum, que era el lugar. Dice la palabra de Dios, se reunió alrededor de él mucha gente, una multitud grande. Muchas personas alrededor, muchos problemas, mucha necesidad. Si nosotros entendemos este pasaje como el ministerio de Cristo, había mucha gente, había mucho trabajo para hacer. Anteriormente les dice, tengan la barca lista. Lucas dice que no tenían tiempo para comer y había mucha necesidad. Y el ministerio del Señor tenía muchas demandas. Y en estas demandas, que se reúne mucha gente, que hay una gran multitud en el mar, vino a él un principal de la sinagoga llamado Jairo. Cuando nosotros estudiamos este pasaje, como le he dicho, muchas veces gente que estudia empieza a ver controversias. Y dice, mira, originalmente acá no está el nombre Jairo. Cuando tú ves los otros dos pasajes paralelos, Mateos y Lucas, ellos nombran a Jairo. Lo que nos dice acá es que era un principal. No era el dueño de la sinagoga, no era un principal de los fariseos como el más importante, pero era un hombre encargado acá, reconocido en este lugar, donde se enseñaba el Antiguo Testamento, donde se leía el Antiguo Testamento, donde se celebraban el día de reposo, donde llegaba la gente para estudiar y conocer el Antiguo Testamento. Entonces era un conocedor, era alguien que sabía acerca del Antiguo Testamento, sabía quién era Dios. Y este hombre principal, dice la palabra de Dios, llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies. La idea ahí del pasaje no es como cuando ven a Cristo y reconocen que es el Señor y se inclinan, sino que Él cae de rodillas, cae postrado. Viene con una carga tan grande en el corazón, su corazón está tan cargado. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. Mire, el pasaje claramente va a decir ahí, y le rogaba mucho. Ahí en el original es un énfasis, y repetía mucho, le decía mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí es una expresión como mi hijita. Es un hombre con mucha sencillez, con mucha claridad. Llega, Señor, no puedo hacer nada, mi hija se me está muriendo. ¿Qué hace una persona cuando no hay esperanza? ¿A dónde ir? ¿Sabe? Algo nos pasa a los seres humanos. No importa si conocen a Cristo o no. Van pasando situaciones difíciles, van teniendo golpes en la vida, van siendo defraudados, rechazados, no se le dan las cosas, no se le da el trabajo que tienen,
no se le abre una puerta, no tienen la oportunidad que esperaban, estudiaron, se sacrificaron, hicieron como se dice hoy, hice todo lo posible y no resultó como yo esperaba. ¿Y sabe dónde va la gente? Y quiero hablar más que nada de los creyentes. Muchas veces no van a Cristo. Muchas veces no van a Cristo. Hermano, cuando hay necesidades, cuando hay problemas, cuando hay dolor, cuando hay estas situaciones, ¿a quién vamos, hermano? ¿A quién voy a ir? Cuando escuchamos una noticia difícil, ¿a quién voy? ¿A dónde voy? ¿Cómo Cristo obra cuando no hay esperanza? Dice ahí el próximo versículo, fue pues con él. Qué cortita la frase, fue pues con él. El Señor Jesús lo presenta en el libro de Marcos como el Hijo de Dios. El demonio le había dicho, Hijo del Dios Altísimo, era Cristo. Él ya había llamado a sus discípulos, ¿se acuerda? Como le dijo, ven y sígueme. Llamó a Mateo, a Leví, ven y sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Le siguieron. Pero ahora él va siguiendo a un hombre. El Señor podría haber dicho, ven conmigo. El Señor Jesucristo escucha y sigue. Mire, el Señor Jesucristo atiende a la voz del hombre. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia. El Señor sencillamente va con este hombre, va con Jairo. Mi hija está agonizando, mi hijita. Y si usted lee el pasaje paralelo, dice que era su única hija. Y tenía 12 años. Qué dolor que habrá sido para el padre, ¿no? ¿Qué habrá sentido? Él nos trata de describir acá. Pero ves un hombre postrado, derrotado ya en su vida, frente al Señor Jesús, diciendo, el Señor, ayúdame. No sé de dónde habrá sacado esto él, aunque el libro de Marcos nos dice que el Señor Jesús tocó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, y también al leproso, ¿se acuerda? El leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, y el Señor Jesús extiende su mano. Era Capernaum, era la ciudad de Jesús, era donde él estaba. ¿Cuánto había escuchado? No lo sé. ¿Quién le habrá contado? No lo sé. Sería especular. Solo que le dice, Señor, ven, que la toques basta, Señor. Y dice, y vivirá. De vuelta acá hay hartas controversias. Dice, no, tal vez la niña estaba enferma y no, estaba media desmayada. No, hermano, acá habla de vida o muerte. Y Marcos y Lucas y Mateo van a hablar de que la niña estaba muriendo y después cuentan que la niña murió. Y eso a veces hace sacar la vista del pasaje. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos pasa en la vida que sacamos la vida del Señor. Que las situaciones difíciles son el momento para llorar, para sufrir, se duele el corazón, pero quito los ojos del Señor. Cuestiono al Señor. No entiendo lo que el Señor va a hacer. Mira, el Señor Jesucristo va con él. El Señor Jesucristo atiende a la necesidad de una persona. ¿Cuántos habían? Muchos. Había multitudes. El Señor Jesucristo muchas veces dice que alimentó a 5,000. Siempre estuvo con grandes multitudes venían a él, dice la Biblia. Y el Señor va con uno. ¿Qué nos pasa a veces a nosotros? Que nos agarra tal vez victimización. Tal vez no conocemos la palabra de Dios y nos preguntamos, ¿dónde estaba el Señor? Señor, ¿por qué? Señor, ¿cuándo? Señor, esto a mí no. Señor, yo no me lo merezco. Yo hice todo. La mayoría de las veces, no siempre, pero hay un orgullo ahí de que yo no me merezco. Querido hermano, ¿sabe qué merezco yo? Yo merecía ser condenado al infierno, hermano. Yo merecía. Pablo dice que soy el más pequeño. Dice que soy menos que el más pequeño. Después dice que si hubiese que hacer una fila de los pecadores, él sería el primero. Y nosotros conocemos a Cristo y vamos haciendo al revés.
ya merecemos, ya deberíamos pasar a este nivel, ya deberíamos estar, ya deberíamos ser considerados, Dios ya me debería bendecir, yo debería recibir. ¿Por qué no me fue? ¿Cómo? Esa es una visión distorsionada del Señor. El Señor es el que llega cuando el hombre no tiene esperanza. Fue con él. No hay palabras, hermano. Hay respuesta. El Señor acompañando a este hombre. El Señor cercano, cerca de esta persona. El Señor muestra su gracia y misericordia y va con él. ¿Cómo responde el Señor? ¿Cómo hace Dios cuando no hay esperanza? El Señor se acerca al hombre. El Señor está siempre. Lo que hay que entender es que en esos momentos el Señor no nos deja. Y yo no sé por qué a veces, o tal vez sí, leemos estos escritos reflexivos o estas personas que hacen un reel y empiezan a contar. Iba por la orilla del mar, iban quedando 4 huellas, iba yo y el Señor Jesús. Y en los momentos más difíciles desaparecieron 2 huellas. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Y Él me dijo, yo te llevaba en mis brazos. Ay, se nos cae la lágrima. No quiero ser insensible, hermano. Pero ¿sabe qué? Acá hay situaciones reales de vida que pasaron. ¿Qué hace el Señor cuando una persona pasa tiempos de dolor? 12 años, imagínense, tuvo su hija 12 años. Paul, ¿cuánto tiene su hijita? 8. Cami, ¿cuánto tiene usted? 15. ¿Sabes lo que es tener tu hija 12 años y saber que se te va a morir? Dios no es malo, Dios no es lejano, Dios está en estas situaciones. Y acá el Señor, el mismo Señor que estuvo allá con el endemoniado, va a estar acá con Jairo. ¿Cómo obra Cristo? Cristo obra silenciosamente, porque mira lo que pasa en ese momento. ¿Entiendes? Él va con Jairo, van hacia la casa de Jairo. Ciudad chiquita, calles chiquititas, todos apretados, la gente se aprieta, no hay nadie dirigiendo el tránsito y va caminando. Y dice la palabra de Dios, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre. ¿Ve alguna relación ahí? ¿En los años? ¿Cuántos años? 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿Cómo nos perdemos a veces los detalles? Imagínate, 12 años la tuvo, la disfrutó. Y la mujer con el flujo de sangre, 12 años sufriendo. Y ahí da los detalles. Mira, no hay ninguna insensibilidad acá. 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Sabe qué significaba eso? No solamente 12 años enfermo, no solamente 12 años su salud, sino que en el ritual judío, en el ir al templo o el ir a la sinagoga, no podía ir porque estaba contaminada. Estaba contaminada, o sea, legalmente estaba fuera. No podía entrar y no podía hacer nada para acercarse si no había sido purificada. Y había sufrido mucho de los médicos y gastando todo lo que tenía. Nada había aprovechado, antes le iba peor. La expresión ahí había sufrido de los médicos es una expresión cuando tú vas a los médicos que te hacen tratamientos dolorosos que no funcionan. O sea, había pasado todo esto, estaba desahuciada. Encima, por lo que dice la palabra de Dios, había gastado todo su dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le iba antes? Antes le iba bien. Económicamente tenía una posición. Pudo pagar los médicos. En este tiempo no era normal pagar un médico. Y se gastó todo. Había sufrido mucho de los médicos, gastado todo lo que tenía, nada le aprovechaba, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por entre la multitud. No solamente tenía problemas de salud, no solamente era dejado de lado,
no solamente sufría, y ahí Marcos remarca el sufrimiento. Muchos años, mucho dolor, muchos médicos, le iba peor. Si fuese que a Dios no le interesa, o que Dios pasa por alto, el Señor hubiese esquivado a la mujer. El Señor la hubiese saltado. Mira, ni siquiera aparece el nombre de la mujer. ¿Qué le daría más fama? ¿Una mujer ahí contaminada que él no debía ni siquiera tocar? ¿O ir donde la niña con el principal de los fariseos? Para el Señor, toda vida es importante. Toda vida es importante, hermano. El Señor obra silenciosamente. ¿Hasta acá? ¿Ve que no hay palabras? Querido hermano, si no te llega un WhatsApp del cielo, si no te llega una llamada del cielo, si no se te ilumina la noche, si no se te mueven los muebles, si no tienes un sueño, no significa que Dios no está obrando. El Señor siempre está obrando porque nosotros servimos al Dios vivo y verdadero, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está siempre presente. Acá lo está. Y dice la palabra que cuando oyó vino a Jesús y decía, oyó hablar y vino a Jesús detrás de la multitud y tocó el manto. Lucas dice que tocó el borde del manto. ¿Alguien tiene como una bufanda que tenga flequitos? ¿Alguna bufanda así grande? Ya, mire, así, ¿me la puede prestar, hermano? Iba a traer la mía, pero no era tan linda como la suya, Raulito. Mire, le combina con el beige. Muchos de los judíos usaban el famoso talij, que no sé si lo ha visto, que son esos tipos de mantos que se cubren, que son con azul o con celeste, y tienen esos bordecitos. Entonces ellos se los ponen. Los judíos de ese tiempo, que querían ser reconocidos, famosos, pero que eran hipócritas, dejaban tiras grandes y las abrían para que la gente diga, ¡wow! ¡Qué espiritual! El Señor Jesús va caminando. Y la expresión ahí no es que él va caminando y la mujer lo toca o lo manotea, como diríamos nosotros, o lo alcanza, sino que el Señor dice que toca las puntitas, hermano. Las puntitas. Eso es lo que hace la mujer. Y ella pensaba, si solamente tocara, con el borde me alcanza. Miren la diferencia de cómo esta mujer, por la fe, va donde Cristo. Jairo va donde Cristo. También tiene fe, con un corazón dolido. Esta mujer con un corazón lastimado. 12 años de calvario, hermano. 12 años de sufrimiento. ¿Y sabe qué piensa? Señor, ¿por qué me hiciste esto? Mira lo que tengo que pasar. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo fui una buena mamá, fui buena esposa, fui buena hija. Mira mi sacrificio. Detrás de eso, casi siempre hay orgullo. No siempre, casi siempre. Ella va donde el Señor. Es una fe muy humilde, hermano. Va por detrás. Que nadie la vea. Que nadie sepa. Si tocase la puntita y tocó el borde. Y dice la palabra de Dios. Porque decía y repetía continuamente y decía, solamente si tocara, solamente sería salvo. Enseguida la fuente de la sangre se secó. Esa fe humilde lleva a esta mujer si solamente tocar. Hay otra fe de personas. ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia? La mujer que le gritaba al Señor Jesús. No se podía acercar al Señor Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le dicen, Señor, atiéndela, está gritando. Parece la feria esta cuestión. Y el Señor Jesús dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer viene y se postra.
y le dice desde su interior: Señor, socórreme, no doy más. Y dice la palabra de Dios, dice: no está bien, dice Jesús, que yo tome la comida que es para los hijos y dársela a los perritos. Y la mujer dice: sí, Señor, pero los perritos comen de lo que cae de la mesa. Señor, con eso es suficiente para mí. ¿Sabe? No es que se está tirando al piso diciendo: no importa, Señor, lo que tú hagas para mí es suficiente. Es la confianza de la mujer diciendo: no necesito nada, Señor, lo que tú hagas es suficiente para mí. Lo que tú hagas es lo que yo necesito, Señor. A veces la fe se quiebra, se parte. Estoy tratando de decirlo con mis palabras. Nos lleva a desconfiar, a dudar del Señor. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? A mirar mi dolor, a mirar mis cicatrices. Esta mujer las tenía. Esta mujer lo vivía. 12 años. Mientras Jairo pudo tener felicidad con su hija, 12 años, ella sufrió 12 años. Pero va al lugar correcto, a Cristo, y pone su fe. Señor, si tú obras, es todo lo que necesito. Tú obrar en mi vida es todo lo que necesito. Tú obrar es suficiente. No hay exigencia, no hay peticiones. No llega con la lamparita mágica: Señor, si tú me haces. No fuerza al Señor: vamos a hacer esto para que el Señor nos lo dé. Dilo, créelo, decláralo. No, hermano. Si solamente tocase, el Señor obraría. Y enseguida, inmediatamente, se secó el flujo. Y sintió que su cuerpo estaba sano del azote, sano del flagelo. Pasó el sufrimiento físico. Hermano o hermana, ¿se ha sentido así usted? ¿O conoce a alguien así? Que tantos años de dolor, o ha vivido situaciones así, que el corazón se duele, y pasa un año, y pasa 2 años, y pasa 3, y no ha cambiado. ¿Qué hizo esta mujer? Confió en el Señor. Señor, confío en que lo que tú hagas es suficiente. El dolor, el sufrimiento, el dolor en el corazón, los momentos difíciles, hermano, los momentos en el que no hay esperanza, es la oportunidad para confiar en el Señor. Lo que el Hijo de Dios tiene que hacer no es esperar el milagro, es confiar en medio del dolor. Ir con el dolor al Señor. Ir como esta mujer, o ir con Jairo, partido el corazón por su hija. Ella con una salud quebrantada, destrozada ya, con nada, sin esperanza. ¿Qué hacen los dos? Van al mejor lugar, a los pies del Señor Jesús. Yo no sé quién de los dos sabía que Jesús le iba a hacer el milagro. Realmente nadie. Pero van donde Cristo, con un corazón humilde. Cristo obra en los corazones que sufren. Cristo obra en el silencio. Nadie vio, nadie supo. Y Cristo transformó la vida de esa mujer, la salud y la vida de esa mujer. Cristo obra en el corazón. ¿Qué nos pasa? ¿Qué se tiene que ver? No se tiene que ver nada, tiene que haber una obra transformadora en el corazón nuestro, hermano. Que haya una dedicación de corazón, decir: Señor, obre por favor en mí. Señor, obra en mí. Tú sabes mis clamores, mis dolores, mis situaciones. Y realmente Él lo sabe. Y el Señor obra acá en silencio. No sale luz, no vino un ángel y escribió con una espada sana. Nada. El Señor obró. Con el marto es suficiente. Hay mujeres que han vivido vidas así. Mi mami Inés, una vida viejita ya, confiando en el Señor. A veces se acuerda de cosas, a veces nada.
Me acuerdo haber ido cuando vino Ricardo de Argentina. Mini había ido a preparar el almuerzo y hay momentos que se desconecta. Y le cuento un ejemplo. Le digo, mami, ¿cómo estás? Bien, acá estoy sola. Sí, ¿y cómo hace? No, ni he comido, nada. ¿En serio, mamita? Sí. Bueno, voy a ver a las chiquillas, ¿qué pasó? Vuelvo y le dije, mami, ¿almorzó? Sí, ya almorcé. ¿Y quién le dio almuerzo? La Mini, pues mi hija, ella es la única que viene a verme aquí a la casa. Se desconecta y se conecta. Y le dije, ¿se acuerda de algún himno para cantar? Siempre que voy trato de leer un pasaje con ella. Y me dice, sí. Había una canción que cantábamos con el René. Cuando era momentos difíciles, lo íbamos por el campo, se llamaba Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. ¿Sabe? Todavía no entiendo. Porque a veces pasan cosas en el día, se acuerda y se olvida. Pero de su Señor no se olvida. Ella le puede contar varias historias. Cuando a la tía Evelyn la desahuciaron, llegó con un problema a los pulmones, le hicieron una traqueotomía, ahí en la entrada, con un bisturí le rajaron aquí. Pidiéndole al Señor, Señor, no te la lleves. Llegando ahí a tocar. Y yo me la imagino así, llegar a tocar el manto. Señor, por favor. Mi mamá, lejos del Señor, años. Orar en la casa y escucharla a ella, orar y llorar. Señor, mi hija. Y tal vez usted tiene papá, hermano, abuelo, algún ejemplo de alguien como esta mujer. Hermano, hermana, ¿cómo se anima el corazón? Mire, no sé. Lo que yo sé, cómo se sostiene el corazón del bordecito del manto, hermano. Con eso es suficiente. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos más que el borde. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Dios que sostiene el universo, sostiene nuestros corazones, hermano. Aprendamos a confiar. ¿Me escuchó? Aprendamos. No me lo sé, hermano. No es una materia que ya pasé. Yo ya confío. Es continua confianza. Señor, no puedo. Señor, no sé. Señor, me es difícil. Y si a usted le pasa al revés, que Dios lo va bendiciendo, que Dios lo va ayudando, que poquitas veces pasan situaciones difíciles, sosténgase ahí del Señor. Sosténgase del Señor. Igual. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo obra Cristo cuando no hay esperanza? Cristo obra de manera transformadora y liberadora. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dicen, Lucas y Marcos te van dando ahí, Lucas y Mateo te dan algunos pistas. Dicen que el que habló fue Pedro, dicen ellos. Pedro dijo ahí, Señor, ¿no ves que todos te apretan? No hay una recriminación para Pedro acá, pero acá muestra cómo vive en situaciones superhumanas. Porque si vamos ahí apretado, el Señor dice, ¿quién me tocó? Yo creo que hubiese sido lo primero, Señor, pero si todos te estamos apretando. Pues. Estamos entrando al metro nos suben, nos bajan, nos llevan por la escalera. Así es el metro. Dice la palabra de Dios que Él miraba a todos lados, esa es la expresión, mirando a todos lados. Dice, ¿quién me tocó? ¿Será que Jesús ignoraba esto? ¿Que Él lo tocó? ¿Será que, no sé, porque Él quería decir a la mujer para exponer a la mujer? El Señor Jesús jamás habría hecho eso. Jamás el Señor Jesús exponía a las personas que ponían su fe en Él. Dice la palabra de Dios, entonces la mujer, temiendo y temblando, la mujer atemorizada, con temblor por haber sido descubierta, sabiendo perfectamente lo que había ocurrido, lo que había sucedido, habiendo visto el milagro de Dios en su vida,
habiendo tenido una respuesta sanadora para su alma, responde, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. ¿Para qué era esto? ¿Para qué se hacía esto? Cada vez que había un milagro, lo que había que hacer siempre era dar gloria a Dios. Este era el momento para que esta mujer glorifique al Señor. Era el momento de la gratitud. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Van 10 leprosos y le gritan, ¡Hijo de David! Y empiezan a gritar para que el Señor los sane. Y el Señor le responde, vayan y muéstrense al sacerdote. Dice que iban los 10 y mientras iban corriendo, quedaron sanos. Y uno solo volvió. Y el Señor dice, ¿cuántos eran los que sané? ¿No eran 10? ¿Y qué pasó con los otros? Dice que el que vino encima era samaritano. Era el que, despreciado, volvió con gratitud. Hermano, tal vez hay mucho dolor, o usted ha sufrido mucho, o usted ve una hija, un hijo, alguien. Hermano, no es la razón ni debe ser un freno para ir en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho, por su obra. No es el momento que el dolor oculte o tape lo que el Señor hace. Esta mujer, temiendo y temblando, habla y se postra delante del Señor. Es una respuesta sanadora al alma. Mire, ¿cómo le responde el Señor? Versículo 34. Cuando usted pase un momento difícil, mire este versículo. Le dijo, hija, hijita. Ese es nuestro Señor, tratando con los dolidos, tratando con los que no tienen esperanza. Así trata el Señor con esas almas. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana. Así trata el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, Él es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo no es, por decirlo de alguna manera, pirata. Entonces no vio nada de lo malo. Dijo, no importa, los pecados no importan, Dios, hagan o sigan pecando. Jamás está eso en este pasaje. Muestra el amor misericordioso del Señor, el afecto fraternal, diciéndole, hija, ten ánimo, hay compasión, tu fe te ha hecho salva. De ninguna manera le está diciendo, gracias a ti, gracias a tu fe, menos mal que tuviste fe, porque si no fuera por tu fe no serías. Es gracia del Señor, es Dios obrando en la vida de esta mujer, y esta mujer responde en fe, poniendo su confianza en el Señor. Y el Señor alienta el corazón, sostiene el corazón. Si nunca escuchaste la voz del Señor, aquí está para tu corazón. Hija, hija, hijo. Ojalá, hermanas, hermanos, jóvenes de esta iglesia, ojalá nunca te apartes. Nunca tengas que escuchar de lejos la voz del Señor. Nunca tengas que volver, sino que estés siempre con el Señor. Pero si pasa, recuerda la voz del Señor. Hijo, ven. Vamos a ir terminando ahí en últimos versículos. ¿Cómo obra Cristo cuando no hay esperanza? El Señor obra dando esperanza. Cristo obra dando esperanza frente al dolor. Mientras aún hablaba el Señor, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó la voz, mira lo que dice el Señor, luego que oyó la voz que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Cómo obra Cristo? Dando esperanza. Mire, Cristo no lo apañó. Cristo no fue su partner. Eso no es Cristo. Cristo no tuvo empatía.
Cristo le dio esperanza. No temas, cree solamente. Hermano, hasta acá Cristo no le prometió nada de sanidad. Él había visto lo que Cristo hizo. Eso podía llevar a Jairo a confiar en el Señor. Algunos dicen, tal vez era una fe débil de Jairo. No lo sé. Lo que sé que fue a Cristo. Y escucha la voz del Señor dándole esperanza. No temas. No tengas temor. No te preocupes. Cree solamente. ¿Sabe qué está diciendo? No importa lo que pase, Jairo. Confía en mí. No importa lo que pase. Hasta ahí no prometió nada. Si se da cuenta, el Señor habla cosas cortitas. No tema, hermano. Si llega la muerte a su casa, no tema, hermano. Dice ahí la palabra del Señor. Entró en la casa, versículo 39, y le dice, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta. Dice la palabra de Dios, se burlaron de él. Hay un rechazo aquí, hay una burla al Señor Jesús. Es la expresión acá, Cristo no puede hacer nada. Y dice la palabra del Señor, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi. Niña, niñita, a ti te digo. La voz del Señor, la voz del Dios Todopoderoso diciendo, a ti te digo. Así habla el Señor. Cuando no hay esperanza, el Señor es cercano. Cuando no hay esperanza, el Señor en el silencio obra. Cuando no hay esperanza, el Señor obra en el corazón de la persona. Cuando no hay esperanza, el Señor hace una obra transformadora. Cuando no hay esperanza, Dios da paz al corazón. Cuando no hay esperanza, como Jairo, no temas. Cuando no hay esperanza, y ¿sabe qué me llama la atención? Que dice acá la palabra del Señor. Dice el versículo 40, y se burlaban de él, mas él los echó fuera a todos, y tomó al padre y a la madre y a la niña, que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Me llamó acá algo la atención, entraron al lugar donde estaba la muerte, donde estaba la hija muerta. Ya no había esperanza, hermano. Y el Señor da esperanza. El Señor toca y hace una obra en la vida de esta niña y la resucita. Mire, acá estaba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan los momentos de resurrección que hay con Cristo? Está este. Hay otra vez que el Señor Jesucristo resucita a alguien. ¿Alguien se acuerda? Lázaro. Y hay otro más. La viuda de Naín, que le sana al hijo. El Señor Jesucristo hace una obra transformadora. Esta niña se levanta, camina, come. Lázaro sale con las vendas. Hay que sacarle las vendas para que siga. Y el hijo de la viuda de Naín habló. Hermano, cuando Cristo obra en la vida, hay un cambio, hermano. Cuando Cristo obra en la vida de alguien, hay un cambio. Se tiene que ver en su vida espiritual que usted es una vida transformada por el Señor. Si Cristo le salvó, si Cristo le dio vida juntamente con Él, si le dio vida eterna, usted es una persona que tiene a Cristo en el corazón, viva como Cristo quiere. No se quede ahí. Termino con esto. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en este momento. ¿Hay otro momento que están Pedro, Jacobo y Juan con el Señor? ¿Algún momento difícil? ¿Se acuerda usted? La transfiguración, exactamente clarita. ¿Hay otro momento más? El huerto de Getsemaní. ¿Ve las conexiones? Discípulos en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque iban a enfrentar momentos difíciles. Esta era una muestra del Señor diciéndole, yo estoy en los momentos difíciles. El Señor les está dando una lección frente a la muerte, en la habitación de la muerte. Querido hermano, aunque esté en la habitación de la muerte, el Señor va a estar ahí con usted.